Hola, buenas tardes. Vamos a celebrar un debate entre los dos candidatos que aspiran a la coordinación de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria para Andalucía, de cara a la 21 Asamblea que se va a celebrar los próximos días 7 y 8 de octubre. Estamos hablando de una formación que en estos momentos cuenta con 5 diputados en el Parlamento andaluz. Es, recordamos, su mínimo histórico porque llegaron a tener 20 diputados en 1994. En el ámbito municipal mantienen 1.064 concejales, 80 gobiernos municipales, entre gobiernos en solitario y en coalición. Esto de las coaliciones, con quién se coaligan, será sin duda una de las cuestiones que seguramente más se van a debatir aquí. Los candidatos están Antonio Maillo y José Luis Pérez Tapias. Vamos a hablar brevemente del movimiento de Izquierda Unida Convocatoria para Andalucía. Supuso un gran revulsivo allá por 1984, ese poético título del Manifiesto de las Amapolas. Fue como el intento de revitalizar, de reanimar y dar nuevos horizontes a esa gente de izquierdas que siempre tan críticos optan por dar un paso atrás porque se sienten traicionados en la pureza de sus principios. Y aquí, como siempre, surgió y ha seguido surgiendo la disyuntiva de si hay que mantenerse puros o bajar a la tierra para mojarse, si lo cómodo es seguir siempre en la oposición como ese pepito grillo de la conciencia o hay que tomar partido hasta mancharse. Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, de hecho, dio ese paso en 2012 y con 12 diputados entró en el Gobierno andaluz en coalición con el PSOE. Una experiencia que duró menos de 3 años y que unos analizan como el enfriamiento de las reivindicaciones y la movilización de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, mientras que otros, en su balance final, creen que mereció la pena porque supuso un paréntesis en las políticas neoliberales del PSOE y freno, o al menos un freno importante, a los recortes que venían del Gobierno central del Partido Popular. La cuestión es que llegaron unas nuevas autonómicas y el PSOE mantuvo sus 47 diputados, pero Izquierda Unida se desplomó, pasó de 12 a 5. De por medio, no nos olvidemos, surgió Podemos, que consiguió 15 escaños. Y aquí la otra vertiente que imagino centrará buena parte del debate. ¿Hay que converger o no? ¿De qué manera? ¿Con qué límites? ¿Con qué autonomía programática u orgánica? Si convergen demasiado, se hacen ustedes invisibles y si no convergen, corren el riesgo de ser arrastrados por alguna de esas mareas, ese término que se ha impuesto en los últimos tiempos para cualquier tipo de movilización o convocatoria. Iremos entrando en esas cuestiones, sin duda, también en sus análisis de la crisis y las propuestas alternativas desde la izquierda, esos derechos perdidos, paro y empleo precario que ha creado esa nueva subclase de empleados que no llegan a final de mes, el feminismo, pero no sobre el papel, sino de obra, la acción diaria en la vida del partido, en las acciones de gobierno. En uno de los documentos que ustedes plantean y van a defender, marcan compromisos de este tema del feminismo. Todos hablan de un partido feminista, pero no sobre el papel. En uno de los documentos incluso así se advierte, hay que ponerlo en la práctica diaria. Y bueno, y aunque me imagino que no hace falta presentar a los candidatos que van a debatir, solo voy a dar unos datos muy brevísimos. Antonio Maillo, profesor de Lenguas Clásicas, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía desde junio de 2013 y diputado autonómico desde marzo de 2015. Y José Luis Pérez Tapias, maestro de primaria, ahora concejal de Fuenteridos en Huelva, ocupó también cargos orgánicos, responsable de organización en la pasada dirección de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Ambos, quiero recordar también, ocuparon cargos de gobierno en el Gobierno de coalición con el PSOE Andalucía. Antonio Maillo como director de Administración Local y José Luis Pérez Tapia como viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. Si les parece, antes de entrar con el debate, me voy a permitir la única licencia que les voy a pedir en esta tarde. Quiero recordar aquí a dos personas. Creo que una fue una de las mejores portavoces que ha tenido el Parlamento andaluz y una buena amiga, Concha Caballero. Se nos fue va a hacer 3 años en enero próximo y cuando me he acordado de Concha no he podido dejar de acordarme de otra persona, de Pedro Vaquero, que para mí era un diputado educado, clásico, respetuoso. Esos conceptos que tanto se echan en falta en estos tiempos. El recuerdo cada uno lo podemos ampliar a las personas que se nos hayan ido. Bueno, si les parece, vamos a empezar ya con el debate. Les recuerdo que se van a retransmitir, se está retransmitiendo en directo por YouTube y Facebook. El formato se ha consensuado entre las dos candidaturas. Van a ser 4 bloques y una intervención final de cierre y petición de voto. Cada bloque va a tener 3 intervenciones por ponente o candidato. El primero en intervenir se ha elegido por sorteo. Le ha tocado a José Luis Pérez Tapia, de manera que quien cierre cada bloque será el que comience el siguiente.
Cada bloque será una exposición de 5 minutos cada uno, después tendrán 3 minutos de réplica y se cerrará con 1 minuto. Sumando cada bloque, sumaríamos 18 minutos, tendremos una pausa de 5 minutos entre el bloque 2 y 3 y al final habrá 1 minuto para cada uno de petición de voto. Esto es lo acordado. Ahora, los bloques de debate son: el primer bloque, introducción al debate; el segundo, un diagnóstico de Andalucía y la propuesta política; el tercero, del modelo organizativo; y el cuarto, de estrategia para la confluencia de la izquierda en Andalucía. En el primer bloque de introducción es tan genérico que obviamente ustedes pueden hablar de lo que estimen. Creo que se ha considerado que cada uno va a defender su documento. Yo solamente quiero hacer un inciso sobre los títulos de cada documento. Mientras que el aprobado en el Consejo Andaluz que defiende el actual coordinador Antonio Maillo reza «Ganar Andalucía», el que presenta la candidatura de José Luis Pérez Tapia modifica el título por «Fuerte y autónoma para cambiar Andalucía». En este sentido, dan ustedes más importancia a ganar que el cambio al revés, lo de la autonomía de Izquierda Unida, ya una declaración de principios para poner límites a posibles convergencias que al final se podrían traducir en fusiones. También en esta introducción nos podemos hablar de la valoración o el análisis que ustedes hagan de lo que fue el Gobierno de coalición, si fue positivo o negativo. José Luis Pérez Tapia, tiene usted la palabra, empieza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo quería empezar este debate, lógicamente, en primer lugar agradeciendo a la propia Secundina su presencia. El poder contar con una persona de la profesionalidad de Secundina yo creo que es un lujo para esta organización y yo así se lo quiero expresar y reconocer. En segundo lugar, felicitar y reconocer el trabajo de Pedro como organizador del debate y de todo el equipo técnico que nos acompaña y que permite que hoy podamos llegar no solamente a la militancia de Andalucía, sino a la militancia del conjunto del Estado. Hoy Izquierda Unida de Andalucía, una vez más, innova y da ejemplo no solamente a otras federaciones, sino a la propia Izquierda Unida Federal, que en el proceso asambleario de la 11ª Asamblea no planteó un debate entre los candidatos. Por lo tanto, estamos innovando en ese sentido. Y finalmente quiero agradecer también al propio Antonio que finalmente haya aceptado la propuesta que hicimos nosotros de debate, porque creo que este debate es importante y os confesaré que para mí personalmente también es muy importante, porque estando ya trabajando en el colegio con los niños de 8 a 3 de la tarde, prácticamente este es el único acto que me va a poder permitir llegar al conjunto de la militancia de Izquierda Unida. Dicho eso, yo creo que estamos en un debate, en un proceso donde tiene que ser un proceso de clarificación, una asamblea de clarificación. Nosotros, cuando hemos hecho nuestro documento y nuestra candidatura, lo hemos hecho para contribuir precisamente a ese debate de clarificación que nos parece necesario e inaplazable. Yo creo que la militancia y el electorado de Izquierda Unida tiene derecho a que debatamos qué va a pasar con Izquierda Unida y cuál va a ser el futuro inmediato de Izquierda Unida y qué vamos a hacer en un año electoral como el que se avecina en el año 2019, que es uno de los retos importantes que tenemos a la vista. Porque en nuestra valoración hemos llegado a una situación donde Izquierda Unida está viviendo una situación de incertidumbre interna y estamos viviendo una situación de invisibilidad externa. Y además estamos constatando una desmovilización de la militancia. Y eso tiene sus responsables. Yo creo que la estrategia de superar Izquierda Unida y la estrategia de una confluencia mal negociada y mal planteada está teniendo esas consecuencias que ha reconocido el propio Alberto Garzón en el informe que presentó en la Asamblea Política y Social del pasado 24 de junio. Ya algunos vinimos advirtiendo desde la pasada Asamblea Federal que esto podía ocurrir. Se nos tachó de apocalípticos, se nos tachó de gente que no queríamos avanzar, pero la realidad hoy nos está dando la razón. Y nos está dando la razón en el sentido de que estamos invisibilizados y el propio Alberto lo ha reconocido. A mí me preocupó, como a muchos militantes, cuando Alberto en un momento dado, hace ya algunos meses, dijo que no le importaba que le confundieran si era de Izquierda Unida o de Podemos. Yo creo que esa expresión fue muy significativa de la confusión que nosotros mismos hemos generado, pero lógicamente hay quien tiene más responsabilidad que otros, que son las direcciones. En la Dirección Federal, donde, por cierto, hay bastantes compañeros de Andalucía. Nuestro documento es un documento que se puede estar de acuerdo o no, pero nadie puede decir que no sea un documento donde se plantean cuestiones claras. Hacemos una
fijamos unas posiciones muy claras. Se pueden compartir o no, insisto. Nosotros valoramos que el documento oficialista aprobado por el Consejo Andaluz, y por eso le llamo como tal, oficialista, es un documento ambiguo, lleno de generalidades, lleno de eufemismos, de dobles lenguajes que no aclaran muchas de las dudas que precisamente tienen nuestros militantes, no aclaran esa incertidumbre que decíamos, porque no es importante solo lo que se dice en el documento, sino también lo que no dice, lo que se sobreentiende y a veces lo que puede ser interpretable. Y en ese sentido yo creo que ese debate de la Asamblea tiene que ser un debate clarificador. Con respecto a las candidaturas, nosotros hemos presentado una candidatura plural y coherente. Es verdad que la otra candidatura también es plural, pero con todo mi respeto, a mí me sorprende ver en una misma candidatura a personas que han defendido posiciones antagónicas tanto en los procesos internos de los partidos integrantes de Izquierda Unida como en la propia Izquierda Unida, ¿no? Y nosotros hemos presentado, como digo, una candidatura plural donde hay miembros del Partido Comunista, hay miembros independientes y hay miembros del Partido Feminista. Por cierto, las y los miembros del Partido Feminista solo van en nuestra candidatura. Por eso nuestra candidatura tiene un gran peso de contenido feminista. Y es una candidatura donde se mezclan jóvenes y veteranos, donde mezclamos municipalistas y gente de base que está en sus trabajos cumpliendo con sus obligaciones laborales, pero que está preocupada por el futuro de Izquierda Unida. Esa es nuestra presentación. ¿Es tiempo ahora entonces para Antonio Maillo? Buenas tardes. Yo creo que el debate hay que celebrarlo como una expresión de fiesta democrática y también como un acto de coherencia con una organización que evidentemente es profundamente transparente, que no tiene miedo al debate y que además lo ejerce con mucha sabiduría colectiva. En estos momentos estamos viviendo un proceso de apasionante debate democrático en las asambleas locales y creo que esto es una fórmula más para aclarar no solo a la organización, sino también a la sociedad andaluza, a la izquierda andaluza principalmente, los objetivos que tenemos en la asamblea. Efectivamente estamos ante una asamblea muy importante. Una asamblea muy importante en un momento, 2017, donde llevamos ya 10 años de crisis y la sociedad se ha movido. ¿Cómo se ha movido? Se han roto las costuras, han reventado las costuras de un sistema que ahora es incapaz de satisfacer la demanda de las clases populares. Y ante una sociedad que se mueve, Izquierda Unida, que es sociedad, también debe moverse. Secundina, nuestro documento se llama Por una Izquierda Unida en Movimiento. ¿Por qué? Pues porque resulta que nosotros tenemos que considerar que lo que nos toca, y en esta asamblea nos toca, es qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos toca en este momento histórico. Mira, yo creo que en estos años ha habido un momento interesante. Desde el punto de vista de la coyuntura, ha habido hitos como el del 15M, que supuso una sacudida social y que supuso también una especie de repolitización de sectores que habían abandonado el compromiso político y politización también de jóvenes, de las que también se nutrió afortunadamente Izquierda Unida. Y también nuevas formas de organización, mareas, plataformas, asociaciones, nuevas fórmulas que reivindicaban un intento de ocupar espacio ante un sistema que no satisfacía su demanda. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué nos toca hacer? ¿Cuál es el papel de Izquierda Unida en estos momentos para satisfacer esa demanda de una izquierda que reivindica ser alternativa? Una Izquierda Unida, por cierto, en Andalucía que tenemos que reivindicar desde una profunda confianza y pasión por el conjunto de militantes y simpatizantes de miles, más de 12.000 simpatizantes, más de 6.000 militantes que conforman nuestro colectivo y nuestro proyecto político. Un proyecto político perfectamente vertebrado en el territorio, arraigado socialmente, con una potencialidad institucional genial, más de 80 alcaldías, 29 cogobiernos, además de esas alcaldías, más de 1.000, casi 1.100 concejales y concejalas, muchos de ellos no solo ya independientes dentro de la organización, sin los cuales no sería entendible Izquierda Unida, también de organizaciones que la integran, pero también mucha gente que ni siquiera es de Izquierda Unida. Pero también tenemos un conjunto de activistas que dan visibilidad a nuestro proyecto. Nuestro proyecto político es visible cuando los compañeros están defendiendo a los vigilantes de la central térmica de Carbonera en Almería y resuelven el conflicto, cuando apoyan a Juana Rivas en Maracena este verano en Granada, cuando no dejan el empeño de la lucha justa de los bomberos de Málaga o las mareas blancas del campo de Gibraltar o de Sevilla, los trabajadores de la naranja o de la aceituna en Jaén y en Córdoba, o el cuidado de una doñana que han destrozado los incendios este verano.
ahí estamos visibles también. Es verdad que hay otra visibilidad de carácter institucional que hay que mejorar, y Alberto Garzón, nuestro candidato, no Alberto Garzón, nuestro coordinador, toda la organización de manera honesta ha hecho una lectura respecto a lo que tiene que ser mejorado. Lo que pasa es que lo hacemos desde la confianza en nuestra organización, lo hacemos, permitidme, no desde la melancolía, es decir, nosotros analizamos la realidad y la compartimos para mejorarla. Pero en Andalucía Izquierda Unida es un proyecto muy apasionante, un proyecto muy presente y muy visible. Y en Andalucía hay una serie de especificidades que a mí me parece que son importantes plantear. Mira, nosotros estamos en una sociedad que es una economía de periferia, vinculada a los servicios por poco y con poco valor añadido, en la que hay ahora mismo una hegemonía institucional que se va debilitando, pero que no es desdeñable, de un Partido Socialista que ha agotado su tiempo histórico. Y yo creo que el compromiso de Izquierda Unida y de apelación a la izquierda en general en Andalucía es no resignarnos a que haya más de lo mismo o que la alternativa sea una alternativa reaccionaria del Partido Popular. El compromiso tiene que ser contribuir a un bloque de cambio que nos permita ganar Andalucía para una mayoría social que está sufriendo los envites de la crisis. Y para ello presentamos este documento, un documento que abraza a los sectores amplios y diversos de una nueva realidad, que se incorpore, que es una Izquierda Unida sin miedo, una Izquierda Unida que aspira legítimamente a establecer espacios de hegemonía, compartiendo con los demás para construir un proceso de cambio y de transformación. Y la lista es un reflejo de eso. Si queremos confluir con gente de más allá, pues empezamos confluyendo con la gente que formamos parte desde la pluralidad del proyecto político. Me toca a Pérez Tapia el primer turno de réplica. Muchas gracias, Secu. Bueno, es verdad, claro, los militantes de Izquierda Unida son visibles allí donde estamos, como siempre. El problema es que somos ahora menos que en 2013. Hemos perdido 2.600 militantes según tu propio Bala. 2.600 militantes. Hemos ganado 8.000 simpatizantes. Hay razones económicas para ello, es decir, hay gente que tiene problemas económicos y nosotros no queremos que por problemas económicos nadie deje de pertenecer a Izquierda Unida. Sin duda, pero efectivamente es un dato del propio balance de Andalucía que coincide con los 5.000 que reconoce Alberto Garzón que hemos perdido a nivel federal, que lo reconoció también en su informe de balance de gestión anual. Por lo tanto, el problema no es solamente andaluz, es un problema federal. Y es verdad, claro, somos visibles porque siempre lo hemos sido, porque nuestra militancia tiene capacidad de hacerse presente en todos los conflictos con fortaleza, pero es preocupante y creo que debe hacernos reflexionar por qué una parte de nuestra militancia nos ha abandonado, coincidiendo precisamente con el periodo en el que hemos asumido una posición de incertidumbre de manera voluntaria, nos hemos colocado de manera voluntaria en esa situación. Y claro, es verdad que después del 15M han cambiado las formas de hacer política y que todo el mundo tenemos que reflexionar sobre cómo eso nos ha incidido y nos incide en nuestra propia formación política. Por cierto, tuve la ocasión de participar en la redacción del documento político de la Asamblea anterior, hace ahora 4 años, y ya entonces decíamos que Izquierda Unida no iba a ser inmune al cuestionamiento de las formas tradicionales de hacer política, y efectivamente así ha sido. Cuando se habla de movimiento, yo creo que lo importante no es solamente el movimiento, sino lo importante es saber a dónde vamos, porque Moisés estuvo 40 años dando vueltas en el desierto buscando la tierra prometida. Por lo tanto, sí, hay que moverse, hay que avanzar, pero sobre todo hay que tener un objetivo claro y un horizonte claro de dónde queremos llegar. Y es cierto, Izquierda Unida es indispensable, sigue siendo indispensable en Andalucía y en el Estado, porque no hay ninguna otra fuerza política como Izquierda Unida que defienda el socialismo de una manera nítida, que defienda los valores del republicanismo de izquierda, la ciudadanía, la participación, la honestidad, la laicidad, todo lo que son valores republicanos, y con una perspectiva de clase. El problema es que si Izquierda Unida se diluye, estamos hurtándole a la clase trabajadora un instrumento fundamental para la defensa de sus intereses y de sus perspectivas. Por eso nuestra preocupación. Izquierda Unida sigue siendo indispensable no por nosotros mismos, sino por la propia clase trabajadora a la que defendemos. Y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para que Izquierda Unida perviva con nitidez, con fortaleza, con autonomía y con unidad. Ese es fundamentalmente el planteamiento que nosotros realizamos.
Antonio. José Luis, yo creo que, nos tenemos que basar en la confianza. Yo creo que tenemos que tener confianza en la inteligencia colectiva y en el debate colectivo que nos tenemos los miles de militantes. Por cierto, mira, hay un dato muy interesante, que es que los simpatizantes pasaron de 4.000 a 12.000. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay muchas razones, entre otras cosas que le hemos dado mucho espacio a los simpatizantes y eso ha hecho que militantes que podían tener problemas económicos, porque nosotros somos clase que está absolutamente machacada por la oligarquía y el neoliberalismo, somos parte del pueblo y pasaron a simpatizantes porque se explica que en un saldo que es absolutamente positivo, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo que esa simplicidad de decir que se han perdido militantes vinculados a razones políticas en unos años que, como tú sabes, han sido de mucha sacudida. ¿Qué es lo que pretendemos con el papel de Izquierda Unida tras esta asamblea? Yo creo que lo que hay que decirle el 8 de octubre a la sociedad andaluza, a la izquierda andaluza que nos está esperando, a los progresistas que no se quieren resignar a que haya más de lo mismo, es a qué estamos dispuestos a hacer. Y lo hacemos desde una constatación. Yo creo que lo hacemos desde una constatación y una certidumbre. Primero, no hemos dicho que nosotros queremos seguir siendo Izquierda Unida en un espacio de confluencia, por cierto, un espacio de confluencia realmente existente. Y lo hemos dicho, por tanto, a mí me parece que es muy desacertado que estéis siempre instalados en una suerte de sospecha, es decir, ay no, es que se va a diluir. Izquierda Unida hemos decidido que no nos vamos a diluir, ¿por qué? Pues porque somos útiles, porque tenemos mecanismos de conexión con sectores de trabajadores organizados como no lo tiene ninguna otra organización, porque tenemos a jóvenes muy ideologizados que se incorporan, a compañeros que a partir de experiencias personales dolorosísimas se dan cuenta que somos un instrumento útil y somos instrumento para acumular fuerzas. Por tanto, lo que decimos que es que con esa cohesión que nosotros nos planteamos, con esa capacidad que nosotros tenemos de detectar a determinados sectores, queremos ofrecer ese patrimonio acumulado. ¿Para qué? Para que desde la imprescindibilidad, pero la insuficiencia, poder conformar un bloque de cambio. A eso es lo que nos apegamos. A mí me parece que es apasionante. Y lo tenemos que hacer ¿desde qué? Desde un proceso de confianza en nuestra gente. Cuando nosotros hacemos una lista de gente muy plural, es que ese es el valor. Gente que discrepamos en determinado análisis, pero decimos, no, nosotros nos toca en este momento histórico una responsabilidad, que es decirle a la sociedad andaluza que nosotros nos cohesionamos desde la pluralidad, ¿para qué? Para decirles que cohesionamos, ofrecemos lo mejor de nuestro patrimonio a la construcción de una alternativa y de un bloque de cambio. En Andalucía hay tres situaciones desde mi punto de vista. Tenemos una salida de resignación, es más de lo mismo, es más vale lo conocido, que es el Partido Socialista. Habría una salida, que es la salida que quiere construir la derecha reaccionaria, que es una salida profundamente retrógrada, que es la del Partido Popular. Y después hay otra salida de quienes nos negamos a que la alternancia del Partido Socialista sea el Partido Popular. Tiene que ser una alternativa de cambio. Y yo creo que merece la pena poner todo nuestro acumulado. Mirad, los procesos, por ejemplo, ya termino, los procesos de gobiernos locales son procesos que nos sirven de enseñanza de cómo construir esa hegemonía. Vale. Antonio, que Izquierda Unida se diluya no es algo que se pone por escrito, ni es un objetivo, es una consecuencia de una política, ¿vale? Y por lo tanto, cuando nosotros percibimos, junto con mucha militancia y con mucho electorado, que Izquierda Unida pues tiene el riesgo de diluirse, pues estamos constatando una realidad, es decir, es una consecuencia de una política. Y por otra parte, claro que nosotros queremos contribuir al cambio andaluz, vamos a tener tiempo ahora de analizarlo, pero el problema es cómo contribuimos a ese cambio y con qué instrumentos, con qué medios. Yo creo que Izquierda Unida sigue siendo imprescindible, tú lo has dicho, sigue siendo insuficiente, lo comparto, pero el problema no es solamente eso, el problema es cómo articulamos esa unidad que no puede ser sin condiciones, ¿no? Te propongo una cosa. ¿Por qué no pasamos del discurso melancólico al discurso de la esperanza, al discurso de la construcción de una alternativa, al discurso de la tensión de gente que ha aguantado, miles de militantes nuestros que tú sabes que han aguantado momentos muy complicados y han resistido? Vamos a apuntarnos no a un discurso que, oye, Susana Díaz y Mario Jiménez me lo dicen permanentemente y yo los puedo entender porque ellos quieren construir una suerte de que se diluya Izquierda Unida para que, pues ellos intentar ocupar un nicho de votos. Yo lo puedo entender en quienes, no lo olvides, José Luis, son adversarios nuestros. Nosotros somos compañeros, ellos son adversarios. Lo que no puedo entender es que dentro de Izquierda Unida llevéis no 2 días, 2 años diciendo lo de la dilución de Izquierda Unida. Hay aspectos mejorables, sin lugar a dudas. Todos pueden salir desde un punto de vista del debate democrático, pero no contribuyamos a
a entorpecernos, a debilitar el propio proyecto. Yo creo que si alguien te escucha que no es de Izquierda Unida y se quiere apuntar y te escucha lo que estás diciendo, me parece a mí que lo último que va a hacer es incorporarse. Yo quiero seducir a mucha gente que no está en Izquierda Unida. Quiero que se incorporen y en esa pasión por nuestro proyecto político para contribuir al cambio de Andalucía nos situamos desde esta candidatura. Evidentemente, ya lo decía al principio, el tema de la confluencia, de si se van a diluir, si se van a fusionar, si van a converger, va a centrar buena parte. Vamos a pasar entonces al segundo bloque, que según está establecido es diagnóstico de Andalucía. Me imagino que tenemos que abordar evidentemente el tema de la crisis y de la que dicen que estamos saliendo. Desde que tenemos memoria, las crisis en Andalucía siempre han sido más crisis, más profundas y más duraderas que en ningún otro territorio, porque nuestra dependencia de sectores de empleo tan temporal como el turismo o el campo así nos está condicionando, ¿no? La economía sumergida, yo creo que es la única manera de explicar los datos tan insostenibles de paro que soportamos. Esa falta de cobertura para los parados, casi la mitad de los parados no reciben ningún tipo de prestación. ¿Cuál es su diagnóstico? Estabas tú y lo decía en mi intervención primera. Vivimos haciendo un diagnóstico de la situación de Andalucía, vivimos una economía profundamente periférica y dependiente. Yo me atrevería a decir que estamos en la tercera periferia, es decir, somos situando ahora mismo el centro financiero mundial en el Extremo Oriente, en el sudeste asiático, estamos hablando de una Europa que empieza a ser periférica, una España que es periferia dentro de la Unión Europea y una Andalucía que es periferia dentro de España. Y desde esos parámetros, ¿qué nos dicen las cifras macroeconómicas? Nos quieren dar a entender que se ha producido una recuperación, pero la realidad económica no lo dice. En Andalucía tenemos 12 de las 15 ciudades con más paro de España en nuestra comunidad. Los 15 barrios con más paro de España son andaluces. Hablamos de una población, un nombre de paro que tiene nombre de mujer y joven, de menos de 30 años. Casi el 60% de mujeres de menos de 30 años están en desempleo. El 40% de los parados en Andalucía llevan ya 2 años o más sin encontrar empleo. Y estamos vinculando un modelo dependiente en extremo del sector servicios, lo cual es una característica de poco valor añadido. Hablamos de un sector servicio en el que la mejora de los datos de turismo no repercute en la mejora de las condiciones laborales. Asistimos a un proceso sistemático de explotación laboral, de fraude, con contratos de 2 horas y trabajan 8, de deterioro de las horas como las que limpian los hoteles por 1,30 y una situación de deterioro que se produce también en el campo o en el desmantelamiento del tejido industrial. Y como consecuencia de esa debilidad económica hay 2 resultantes, la pobreza y la exclusión, en un sistema de patriarcado donde no debemos olvidar una violencia de género que es el obstáculo principal para construir una sociedad democrática y de igualdad. Y sobre esa dificultad de diagnóstico, yo creo que lo que tenemos que plantear es, yo creo que Izquierda Unida siempre ha hecho un buen diagnóstico. Tú recordabas a nuestro querido Pedro Vaquero, que efectivamente era brillantísimo en la exposición del debate de situación económica. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que abordar de una puñetera vez, permitidme la expresión, el cambio de modelo productivo. Nosotros tuvimos la oportunidad de lo planteamos, un cambio de modelo productivo que necesita de un polo financiero, de una banca pública que financie a los pequeños y medianos empresarios, que financie a ese tejido empresarial que genera empleo, que es pequeñas y medianas empresas, esto es, empresas de menos de 50 trabajadores o economía social. Un modelo productivo que tenga características de diversificación, que reconozca el sector agroindustrial no solo como el sector más potente de la economía andaluza, sino como un sector con un extraordinario potencial de desarrollo, que vincule a un desarrollo de fortalecimiento de un tejido industrial que se caracteriza por tener las mejores condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y por recuperar el desierto industrial que se ha convertido el antiguo corredor industrial en Jaén, de Linares, Andújar y la Carolina. Estamos hablando de una economía que desde su diversificación tiene un papel, la administración pública fundamental, una institución pública fuerte que garantice los mínimos derechos, que blinde los derechos. En ese contexto adquiría extraordinaria relevancia nuestras propuestas de mínimos vitales, de renta básica que está reconocida en el Estatuto de Autonomía y que sigue sin desarrollarse. Como digo, de una banca pública que sustituyan las subvenciones que enloquecen
a la gente que quiere tomar iniciativa por ayudas que sean créditos fáciles y en un contexto de cambio de mentalidad. No esa mentalidad de una irresponsable transferencia de responsabilidad, valga el juego de palabras, a las personas para que emprendan. Ahora se ha inventado que los individuos tienen que emprender y hacen dejación de funciones las instituciones públicas que tienen que garantizar el derecho al empleo. Nosotros queremos garantizar el empleo, el derecho al empleo, no queremos reducirlo y sobre todo lo que no queremos es transferir y culpabilizar a la gente de una responsabilidad individual en la que si no tienen empleo es porque no han emprendido. Desde ese planteamiento, para convertir a Andalucía en un territorio más fuerte económicamente necesitamos unas alianzas sociales y económicas con las organizaciones sociales y económicas sin las cuales es imposible, pero también una voluntad formidable y fuerte de unas instituciones que no se dediquen a impulsar hacia afuera el desarrollo económico, sino que tengan en el control y la planificación democrática el eje de su política. Sí, gracias. Efectivamente, Antonio, yo comparto contigo que tenemos que transmitir esperanza y yo, a pesar de las calificaciones que tú nos has hecho de pesimistas antropológicos, yo soy un optimista por naturaleza, entre otras cosas, por eso sigo en Izquierda Unida. Pero lo que no tengo es pensamiento mágico. Es decir, yo creo que eso de pretender que por decir una cosa, por verbalizar una idea, se convierte en realidad prácticamente de manera automática, eso es pensamiento mágico. Y yo creo que a veces cuando leo muchos de los documentos de Izquierda Unida parece que estoy leyendo realismo mágico sudamericano, porque parece que se va a convertir mañana en realidad lo que se plantea en los documentos, sin hacer la más mínima lectura de la correlación de fuerzas, ni de la coyuntura, ni del tiempo histórico, ni de los procesos. Pero dicho eso, yo creo que Secundina tuvo una gran intuición en la presentación. Hay una diferencia fundamental en el título de los documentos, que es muy significativa. Vuestro documento habla de ganar Andalucía. Parece ser que a esta organización le ha entrado una obsesión por ganar, por ganar, por ganar. Nosotros hablamos de cambiar Andalucía. Y no es una diferencia baladí, porque ¿qué pasa si no ganamos? ¿Cuál es el plan B? Yo creo que tendríais que decirnos, si no ganamos, el plan B, ¿cuál es? ¿Dejar gobernar al PP? ¿Acordar algo de geometría variable con el escenario que se pueda plantear? Porque, efectivamente, todas las tendencias dicen que es posible que se repita un escenario similar al que tenemos, donde nadie tenga mayoría absoluta en el Parlamento y donde haya que configurar pues acuerdos parlamentarios. Y, por lo tanto, ahí tendremos que tener una posición que, de momento, yo no la he visto en vuestro documento, porque como queremos nada más que ganar, pero ¿y si no ganamos? Nuestro documento sí plantea 3 objetivos que valen para cualquier circunstancia. Ganemos o no ganemos, tenemos más fuerza o tengamos menos fuerza. Primer objetivo, construir un bloque político y social que socave la hegemonía del Partido Socialista antes y después de las elecciones. Segunda cuestión, abrir paso a nuestras propuestas, sea en el escenario que sea. Si fuera de cogobierno, magnífico. Si fuera en la investidura, estupendo. Pero si fuera en la oposición, también. Y tercer objetivo, no dejar que gobierne la derecha, que es el Partido Popular, sola o acompañada de Ciudadanos. Y esos 3 objetivos valen para los 2 escenarios, para si ganamos como para si tenemos un resultado menos exitoso, ¿vale? Por cierto, yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio de realismo, no por nada, sino porque una fuerza política que quiera hacer análisis de la realidad y partir del análisis marxista de la realidad tendrá que tenerla en cuenta. Y parece ser, las encuestas son encuestas, ¿vale? Pero parece ser que la tendencia que nos dicen es que, bueno, perdimos 1 millón de votos en el 2016 con respecto a la suma del 2020. A nivel federal, ¿no? A nivel federal. De ese 1 millón de votos, 300.000 correspondían a la confluencia en Andalucía. Bueno, vamos a ser realistas. Es decir, yo soy el primero que quiere ganar. El salir a ganar es la obligación de cualquier fuerza política que se respete a sí misma y que considere y que aspire a gobernar, evidentemente. Pero tenemos que hacer un análisis para cualquiera de los escenarios, ¿vale? Por lo tanto, insisto, ¿cuál sería su plan B? Nosotros sí tenemos el plan B. El plan B es el que le he dicho, el abrir paso a nuestra propuesta, construir un bloque político y social preelectoral o postelectoral y frenar al Partido Popular solo o acompañado. Y, por cierto, en su documento mezclan
cosas que utilizan, conceptos que utilizan de manera indistinta, que muchas veces no sabe uno exactamente cuál es. Utilizan el concepto de un nuevo movimiento político y social, utilizan el concepto de un nuevo sujeto político, utilizan el concepto de bloque político y social, utilizan la confluencia electoral. Todo un galimatías que muchas veces cuando uno lee los documentos, si no está en el lenguaje de la dirección, no entiende nada. Y te digo, me cuesta mi trabajo a veces, que soy dirección, pues no te digo nada a los militantes y la gente de la calle, porque estamos utilizando un metalenguaje político que yo creo que muchas veces la gente desconecta cuando hablamos, porque no somos claros, no somos transparentes, no somos directos. Yo creo que hay que plantear esa cuestión con esa claridad. Y claro, es importante la utilidad de nuestras propuestas. Y yo creo que tendremos que hacer una reflexión de esta legislatura, cómo hemos hecho la oposición en el Parlamento. ¿Cómo estamos haciendo la oposición en el Parlamento? ¿Es una oposición útil la que estamos haciendo? Bueno, yo creo que sí, que hay muchas cosas en las que hemos presentado propuestas útiles. Hemos rescatado muchas de las propuestas que hicimos cuando estuvimos en el gobierno, pero en otras cosas creo que estamos haciendo un seguidismo de los compañeros de Podemos innecesario. ¿Ha terminado ya? No, yo creo que a mí me llama la atención que no ha hecho ni una propuesta política, José Luis. Es decir, hay una constatación, lo hemos observado en los debates, y es que todo gira en torno a nuestro documento. Es normal. Este documento, lo digo para respetar un poco la elaboración, sabes que es un documento que han participado casi 200 personas, un documento que se ofreció en esa dinámica de movimiento político y social a que participara todo aquel que quisiera de la organización. Vosotros negasteis y habéis construido un documento. Es respetable, pero es lo que no queremos. Lo que queremos es, precisamente, hablando de movimiento político y social, es cohesionarnos desde la pluralidad y el respeto a las posiciones con un afán de consenso. Y vosotros estáis en la dinámica de confrontación partido. Yo creo que ahí os situáis un poco descolocados. Está bien que hablemos de nuestro documento. El documento de este colectivo, que además es asumido por el Consejo Andaluz, es un documento con intención de ser un documento abierto, pero intencionadamente, pero no es un documento ambiguo. Deja muy claro cuál es el objetivo. El objetivo es construir no ya bloque político-social, que además fue el objetivo de hace 4 años de la Asamblea, es construir un bloque de cambio. Nosotros construimos y nos encontramos con más gente, no para jugar a las casitas, permitidme, sino para cambiar este país, para impugnar el modelo económico y social. Y en Andalucía, cuando hablamos de una izquierda unida en movimiento, lo que estamos diciendo son dos cosas. Una izquierda unida que está moviéndose como se mueve la propia sociedad, que se adecúa a los retos de la propia sociedad, y una Andalucía, y cuando hablamos de ganar Andalucía, es un guiño y un reto a una mentalidad. Nosotros tenemos que ir a una mentalidad de transmitirle a los trabajadores que están explotados en el sector turístico, o a los jóvenes que están en Londres y están esperando cuándo volver para desarrollar su vida en Andalucía, que nosotros estamos dispuestos no solo a apoyarlos en sus luchas, no solo a organizarlos y tejer esas luchas con otros colectivos, sino a crear instrumentos que modifiquen la red normativa, las trampas normativas, para que les blinden su derecho y permitan recuperar sus capacidades y su fortalecimiento. Para eso lo hacemos. Y lo hacemos con una mentalidad no de ganar de carácter voluntarista. Creo que es verdad que os ha sacudido mucho lo del pesimismo antropológico, pero yo no lo decía con más intención que el sentimiento de no ir resignado a una batalla. Yo creo que en una batalla hay que asumir que se puede ganar o perder, pero uno está derrotado cuando ni siquiera la plantea. Y en esa reflexión en la que nos planteamos una mentalidad que yo creo que tiene que ser decir, mira, nosotros estamos dispuestos a remangarnos y a mancharnos aquí para conseguir una alternativa de progreso y de esperanza en Andalucía. Y en ese contexto en el que nos situamos frente a los malos agoreros que estáis, no sé, yo la verdad que si seguís por eso, a mí no me vaya a quitar la gana, ni a mucha gente de Izquierda Unida que que están a prueba de bomba, pero yo apelaría a que hicierais propuestas más, hicierais un análisis más propositivo, ¿no? Y que conociéramos vuestras propuestas más que la descalificación del Le toca ya. Sí, es que precisamente en la parte del diagnóstico de Andalucía, yo creo que cualquiera que pueda comparar los documentos es donde encuentra una amplísima coincidencia, porque no puede ser de otra manera. Compartimos el mismo proyecto político y compartimos el mismo análisis político y sociológico. Por lo tanto, yo no he subrayado las coincidencias que podemos tener en el diagnóstico porque me parecen obvias, ¿vale? Pero hombre, yo sí creo que hay que clarificar lo que digo, porque desde la Asamblea Federal para acá
el documento más o menos de la Asamblea Federal y después la Dirección Federal nos ha metido en una dinámica del ahora o nunca, del todo o nada, y eso termina siendo una dinámica que genera frustración, porque lógicamente si tú digamos, pones el límite tan alto que es o todo o nada, al final eso genera frustración en la gente, porque ¿y si no consigues el todo? Y lo hemos visto, es que hemos vivido en este país la experiencia de no haber podido constituir un gobierno de fuerzas de progreso que evite que el Partido Popular esté hoy gobernando. ¿Ciudadano lo consideras tú de progreso, no, José Luis? Yo no lo considero ciudadano de progreso, pero desde luego mejor que el Partido Popular en el gobierno, seguro que cualquier otra fórmula hubiera sido mejor que lo que tenemos. Pues en política laboral me gustaría que leyera a Ciudadanos, que es peor todavía que el Partido Popular, y ya es decir. Yo no defiendo a Ciudadanos, para nada, lo sitúo en la derecha. Eso. Pero cuidado. Comparto contigo eso. Cuidado, que ahora mismo el Partido Popular está gobernando prácticamente solo y no es cuestión de echar responsabilidades a nadie, ni en el 20 de diciembre ni en el 26 de junio, donde ya no estaba tampoco Ciudadanos, el 26 de junio. Pero lo cierto es que por un planteamiento maximalista del todo nada, pues hoy tenemos al Partido Popular en la Moncloa y se atreve encima la chulería Rajoy de decir que le volvamos a presentar una segunda moción de censura. Quiero decir, yo creo que tenemos que reflexionar, que tenemos que hacer una propuesta ajustada a la correlación de fuerzas, ajustada a los tiempos, y eso quiere decir que no seamos esperanzadores, que no seamos reivindicativos, que no seamos luchadores. No, no, no. Si yo tengo las mismas ganas de ganar al Partido Socialista que puede tener cualquiera, si ese no es el problema. El problema es que tenemos que hacer un planteamiento solvente que sea capaz de ir sumando más gente, pero ir sumando más gente sabiendo dónde queremos y sabiendo el trabajo y el tiempo que cuesta ir convenciendo a la gente para construir ese bloque político y social. Y nosotros lo construimos cuando estuvimos en la dirección andaluza, en la que tuve el honor de participar, lo construimos durante 8 años. Estuvimos permanentemente reuniéndonos con los sindicatos de clase, con la economía social, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de la AMPA, con la de discapacitados. Y todo ese bloque político y social que construimos fue lo que nos permitió romper la mayoría absoluta del Partido Socialista, impedir el gobierno del PP e incorporarnos al gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, yo sí tengo experiencia de lo que es construir bloque político y social. Por cierto, que eso se ha perdido en gran medida. Por cierto, el bloque político y social lo estamos construyendo y lo seguimos construyendo. Mira, José Luis, aquí Izquierda Unida sigue manteniendo las interlocuciones con organizaciones sociales, pero lo que tienes que saber es que la convulsión de estos últimos años nos tiene que determinar a que los interlocutores son los que había antes y muchos más. Yo creo que es reduccionista implicar la victoria de un proyecto al ámbito institucional. Tú sabes perfectamente, o espero que te convenza de que si nosotros queremos ganar un proyecto político con voluntad alternativa, que no se trata de unirnos a todos para después hacer lo mismo o sustituir élite, yo no estoy de acuerdo con ese análisis, tenemos que incorporar un trabajo de campo y social. Y yo creo que ese trabajo de campo y social se hace en torno a una clarificación de cuál es nuestro objetivo político. Nosotros queremos incorporarnos y formar parte como Izquierda Unida de un bloque de cambio. En segundo lugar, queremos para ello una adecuación del instrumento de nuestra organización, que después hablaremos en el siguiente bloque, para adecuar esa nueva realidad a que haya gente que se incorpore y sienta espacios absolutamente cómodos para hablar desde el trabajo institucional y también desde el trabajo social. Y una voluntad de unidad, y con eso termino, para convertir la pobreza, la exclusión y el patriarcado en una Andalucía de igualdad, de pleno empleo y de igualdad de género. Me toca para cerrar ya este bloque. En este minuto de este último bloque yo no me gustaría dejar de hablar del encaje de Andalucía en el nuevo Estado que queremos construir. Porque efectivamente el debate catalán, que está tan de actualidad, está poniendo encima de la mesa en muchas cuestiones, no solamente en lo referente a Cataluña, que es lo primero y principal, sino en lo que nos puede afectar a los demás. Nosotros hemos planteado en nuestro documento que Izquierda Unida de Andalucía tiene que hacer una conferencia política antes de que termine el final de año, del 2017, para fijar claramente cuál es nuestra posición y cómo vemos nosotros el encaje en nuestro modelo de Estado que hemos defendido siempre, que es una república federal, plurinacional y solidaria. Porque Susana Díaz, en nombre del Partido Socialista, en contra además de otras posiciones internas del propio Partido Socialista, está defendiendo que Andalucía siga siendo igual en derecho como la que más, y esa parte del discurso creo que la podemos compartir, pero Susana Díaz
no cuestiona el Estado autonómico. Nosotros sí cuestionamos al Estado autonómico, queremos ir a un Estado federal, pero tenemos que definir con solvencia cuál sería el encaje en ese Estado federal plurinacional. Se les ha acabado ya el tiempo, vamos a tener ahora un receso de 5 minutos y ya pasaremos al tercer y cuarto bloque del debate, ¿vale? Vamos a descansar.
Bueno, los 5 minutos han pasado corriendo. Vamos ya al tercer bloque, que según se ha establecido en el debate va a ser de modelo organizativo. En este apartado, si les parece, podemos abordar una cuestión meramente interna que ustedes plantean. Estamos con unos órganos más o menos jerarquizados, órganos abiertos, tienen ustedes demasiadas estructuras de toma de decisiones. El que está movilizado en la calle no está después en los despachos o en las ejecutivas planteando estrategias y al revés. Hablan ustedes de militancia, de afiliados, de activistas por encima de los afiliados. Todas estas son cuestiones pues, que se plantean en los distintos documentos. Por ejemplo, el señor Maillo incide en el activismo social, espacios nuevos para colectivos vinculados a sectores o conflictos concretos. También hablan de la nueva Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía como movimiento político y social volcada en el trabajo externo. Critican lo que definen como aburguesamiento y ensimismamiento en la organización. Piden anteponer el movimiento real a la práctica institucional y desde el documento de José Luis Pérez Tapia y de su grupo defienden la actual estructura orgánica. Intentar estar en las instituciones, dicen, no supone perder su carácter de movimiento político y social, porque dicen que hay que seguir compatibilizando fuerza de lucha y de gobierno desde la calle y desde las instituciones. Digo simplemente lo que dicen sus distintos documentos. Ahora le toca empezar esta parte a José Luis Pérez Tapia. Muy bien. Bueno, pues en el documento oficialista se plantea la necesidad de pasar de una transición, hacer una transición de Izquierda Unida partido a Izquierda Unida movimiento político y social. Por otra parte, en el plan estratégico de Izquierda Unida, aprobado en su momento, se dice que el objetivo de Izquierda Unida es contribuir a un nuevo movimiento político y social que vaya más allá del actual IU. Incluso se habla de la necesidad de superarla y, por otra parte, se plantea la necesidad de construir un bloque político y social para confluir en las elecciones junto con otros, ¿vale? Yo creo que, yo lo dije antes, para muchos militantes y para mucha gente que nos escuche, yo creo que eso es un galimatías. A mí me gustaría, Antonio, que tú pudieras plantearnos en este debate y en lo que quede de aquí a que se produzcan las asambleas provinciales que van a tener pronto y que los militantes puedan tener claro, eso de superar Izquierda Unida, ¿qué es? A ver si nos lo aclaras tú, que lo tienes, parece que lo tenéis tan claro, porque los demás, sinceramente, no logramos aclararnos. Porque superar Izquierda Unida, ¿qué es? El que no haya cuotas en Izquierda Unida, que desaparezcan las cuotas o que sean simbólicas, el, como planteáis vosotros, que haya una adscripción a la Carta, que haya una reducción de los órganos, pero a la primera de cambio os contradecís planteando una candidatura a la coordinadora andaluza de 101 en vez de 71, como vosotros mismos ponéis en vuestro documento. ¿Qué significa el que haya una desprofesionalización de la política? ¿Qué significa que esa transición de la afiliación a la militancia, qué significa en lo concreto? Es decir, ¿qué va a pasar con los militantes, por ejemplo, independientes? ¿Van a seguir vinculados a Izquierda Unida como hasta ahora? ¿O Izquierda Unida se va a convertir en una organización asamblearia de partidos y de activistas? ¿Por qué se plantea la red de activistas paralela a las áreas cuando, en cierto modo, las áreas se han dejado morir en esta última etapa? Incluso el área de mujer, que era una área con fortaleza, está ahora languideciendo, prácticamente con una gestora. Sí, yo creo que el militante de Izquierda Unida tiene que tener y quiere y demanda claridad en eso. Entonces yo, sinceramente, os invitaría a que nos explicarais con claridad qué supone superar Izquierda Unida. ¿Supone que vamos a construir otra cosa donde Izquierda Unida va a estar con otros? ¿Y eso qué va a tener? ¿Qué fórmula jurídica va a tener? El modelo es Unidos Podemos, que ya está registrado como partido político, por cierto. El modelo es el partido de Ada Colau, porque el partido de Ada Colau es un partido, no es un movimiento político y social precisamente, donde las personas se adscriben individualmente. Izquierda Unida y Alternativa, nuestros compañeros de Cataluña, eso sí que están diluidos ya del todo, porque están insertos ya en el partido de Colau y nuestros compañeros de Cataluña, los que son independientes, tienen doble militancia en Izquierda Unida y Alternativa y en los comunes, y los que son del PSUV tienen triple militancia en el PSUV, en Izquierda Unida y Alternativa y en los comunes. Ese es el modelo porque en algún consejo escolar
tú tienes escrito, pero en Consejo Escolar se me va, se me va la cabeza a la profesión. En algún Consejo Andaluz tú tienes escrito que efectivamente el modelo es Cataluña. Por lo tanto, necesitamos claridad y nadie nos da respuesta a esto a lo largo de los 2 años que llevamos y por lo tanto es una confusión importante. Muchas decisiones importantes se están tomando en el ámbito federal por Telegram. Eso es la manera de funcionar los nuevos órganos de Izquierda Unida para decisiones tan importantes que se han tomado en esta organización. Ha habido mejoras, claro que ha habido mejoras. El sufragio universal se ha incorporado, las primarias se han incorporado, el revocatorio se ha incorporado y nosotros pensamos que hay que seguir haciendo mejoras en Izquierda Unida. Hay que mejorar la participación, hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar nuestra presencia y nuestra interlocución en la sociedad, hay que ver cómo aprovechamos las nuevas tecnologías para hacer un mecanismo participativo mejor, que por cierto, la democracia participativa no son dinámicas de grupo, dicho sea de paso. La democracia participativa es otra cosa mucho más profunda. Por lo tanto, nosotros creemos eso que hay que aclararlo. Y después hay otra cosa que nosotros no entendemos. ¿Por qué esa insistencia en decir que nos hemos institucionalizado? Yo me gustaría que le preguntemos a los cargos públicos de Izquierda Unida si efectivamente ellos creen que nos hemos institucionalizado. Se acabó su tiempo, se le toca a señor Mayor. José Luis, no ha hecho ni una referencia a tu modelo organizativo. Y mira que tú has sido muchos años responsable de organización en la dirección andaluza, que podías haber avanzado alguna de las propuestas que no la hiciste, no digo que no la hiciste en ese momento. Yo creo que hay que dejarse el complejo de asustavieja y más a construir un poco certidumbre y seguridades con respecto a la organización. Mira, nosotros planteamos, como dice el himno de Andalucía, volver a ser lo que fuimos. Convocatoria por Andalucía fue un espacio formidable y fue una respuesta al momento histórico, vinculado, ¿te acuerdas?, a la plataforma de la OTAN. Yo me acuerdo, era un chiquillo con 19 años, yo me incorporé de la plataforma de la OTAN a Izquierda Unida. En ese proceso, ¿qué concurría en ese modelo? Un modelo de hacer política de otra forma. Y concurrían las tradiciones de la izquierda, plurales, desde el reconocimiento de la pluralidad, y algo fundamental que es la elaboración programática. Yo creo que tenemos que estar orgullosos del balance que hemos hecho. Hemos sido una organización que ha resistido muchos cantos de sirena, que hemos aguantado, es más, sin la cual no sería explicable toda la sacudida que hubo a partir del 15M y del desarrollo de esa explosión del sistema político. Nosotros hemos hecho balance, hicimos balance en la Asamblea Federal. Yo creo que hay una cosa que los que nos están escuchando tienen que tener claro. Aquí no podemos estar permanentemente cuestionando lo que hemos aprobado. En la Asamblea Federal de junio del año pasado, toda la organización hizo un balance y hicimos un DAFO a todas las asambleas para que dijeran cuáles son las debilidades, las fortalezas de la organización y cuáles son las propuestas de mejora. No la hizo Alberto Garzón, no la hice yo para Andalucía, la hizo la organización. ¿Qué decían las asambleas? No, ni tú ni yo, la asamblea tras un debate colectivo. Que había una rigidez en la estructura organizativa, que había falta de permeabilidad en las propuestas, que había una comunicación interna lenta y también las tomas de decisiones lentas y jerarquizadas, y que hacían falta cambios en la organización. Eso fue un debate colectivo y eso hay que respetarlo, Lo que no se puede hacer es debatir en una asamblea con unas propuestas, por supuesto, legítimas, pero una vez que se pierden, ya son minorías y salen otras. Y esas otras no se pueden cuestionar. No podemos estar 2 años permanentemente cuestionando unas posiciones que fueron derrotadas claramente en la Asamblea Federal. Nosotros creemos que a raíz de ese diagnóstico decimos cuál es el mejor instrumento para construir alianzas y acumular alianzas. Porque nosotros hablamos de ir más allá de ello. ¿Y qué significa eso? Lo de superar ello no lo dice nuestro documento, pero sí lo dice aprobado el documento federal. Lo dice ya, eso está aprobado. Pero a ver si nos enteramos, nosotros somos un espacio de confluencia. Cuando la gente dice la confluencia es Izquierda Unida. Organizaciones políticas independientes sin los cuales no sería posible hablar de movimiento político-social, son el núcleo diferenciador e innovador respecto a las organizaciones de partidos políticos. ¿Y qué decimos? Decimos que nosotros, que somos un espacio de confluencia, hemos decidido una cosa. Podríamos haber decidido separarnos, no, hemos dicho, vamos a seguir juntos, porque tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Y hemos dicho también
que estando juntos y siendo un espacio de confluencia, queremos encontrarnos más allá de lo que hay en ese espacio de confluencia de Izquierda Unida con otros espacios que no están bajo nuestro paraguas. ¿Que nosotros aspiramos a que se incorpore más gente? Sin lugar a dudas. Precisamente planteamos un modelo de movimiento político y social. ¿Por qué? Para volver a la Izquierda Unida genuina y dar el qué. Establecer el criterio de dar los dos soportes de transformación social que ha caracterizado a Izquierda Unida y que queremos reforzar. Los dos soportes son nuestra práctica institucional, donde los ayuntamientos hemos demostrado que se puede gestionar de otra forma con modelos exitosos de gestión pública de los servicios, rescate de las aguas privatizadas, empresas públicas de trabajadores a domicilio o de dependencia, transparencia y leyes y mecanismos de presupuestos participativos, profunda honradez en nuestros cargos y también un espacio desde el activismo del desarrollo de tejido social, que es fundamental, por cierto, que es fundamental para construir proyectos de hegemonía. ¿Esa es la adecuación a qué? A una lectura de 2017 del momento político de diagnóstico que decimos, bien, queremos que se sientan cómodos gente que ha estado con nosotros, que no ha tenido espacio para desarrollar su actividad, que estando en la plataforma antidesahucio, en las mareas verdes o blancas, quieren también un espacio desde el punto de vista político en la organización y combinarlas con ¿qué? Con las áreas de elaboración colectiva que son fundamentales para el desarrollo del trabajo colectivo y diario de carácter interno y redes de activistas que son fórmulas más flexibles que se adecuan a esta etapa. ¿Tiene alguna propuesta? Le ha dicho que todas han sido planteamientos y cuestiones. Sí, claro. Pero me gustaría primero abundar un poco en el tema de los cargos públicos y de los militantes. Yo creo que me parece que, en cierto modo, no es reconocer y respetar el trabajo y la dedicación y la entrega que muchos militantes han tenido a lo largo de los 30 años de existencia de esta organización, decir, pues que, como decía antes, como dice vuestro documento, que nos hemos institucionalizado. Es decir, ¿cuándo los cargos públicos de Izquierda Unida no han estado presentes en el conflicto? ¿Cuándo un militante de Izquierda Unida no ha estado presente en el conflicto? Hemos estado siempre, siempre, y lo seguiremos estando. Luego, por tanto, yo no entiendo que se diga en los documentos federales de manera reiterativa y en los documentos vuestros que nuestros militantes han dejado de estar en el conflicto o que tenemos que estar en el conflicto porque somos conflictos. No se dice que ha dejado de estar en el conflicto, lo que se dice es que se busca un equilibrio entre el espacio institucional y el social por una razón estratégica, que es que si tú no tienes tejido social debajo, no tienes poderío institucional. Disculpa, es mi turno, ¿vale? Después te doy mi tiempo, no te preocupes. Entonces, lo que estamos diciendo es que efectivamente es una falta de reconocimiento de ese trabajo. Y yo creo que eso a la gente le duele personalmente, porque hay mucha gente que ha dejado muchas horas, mucho de su vida por este proyecto y defendiendo y haciendo visible este proyecto en la movilización, y lo sigue haciendo. Por lo tanto, creo que eso no se ajusta. Y tú me dices, es que queremos volver a hacer lo que fuimos. ¿Lo que fuimos cuándo? Porque cuando nació Izquierda Unida era una coalición de partidos. Después formamos una federación de partidos y llegamos a la formulación de un movimiento político y social que entonces fue una formulación novedosa, precisamente para garantizar el principio de un hombre y una mujer un voto. Y eso era fundamental porque era la manera que hubo de resolver los conflictos que se producían precisamente en aquella federación. Y por lo tanto, cuestionar eso nos parece que es dar un paso atrás. Nos parece que Izquierda Unida ha sido siempre un movimiento político y social. Es una fórmula inédita de organización en este país donde conviven partidos y personas individuales. Y creo que eso tiene su valor y creo que no se puede despreciar. Y se pretende deconstruir una cosa sin saber qué es lo que se quiere construir. Entonces, claro que yo quiero la mejora de Izquierda Unida, claro que queremos mejora de Izquierda Unida, pero nosotros planteamos unas condiciones que nos parecen fundamentales, 4 condiciones nos parecen fundamentales. Primero, el mantenimiento de la militancia con derechos y deberes reconocidos, con la cuota como mecanismo de vinculación, y no solo de financiación económica, sino de vinculación a la organización. Por lo tanto, eso es fundamental. Hay que mantener la militancia con iguales derechos y deberes para todos. Para todos. En segundo lugar, mantener el principio de un hombre, una mujer, un voto. Experiencias como la del sorteo a nosotros nos desconciertan. Nos desconciertan porque supone cuestionar el principio del sufragio universal, que costó a la clase obrera mucha sangre conseguirlo, y porque además distorsiona la representatividad y beneficia a la mayoría. Tercero, el mantenimiento de los órganos, que me ha interrumpido antes, el mantenimiento de los órganos de dirección y no solo de coordinación, porque vosotros planteáis órganos de coordinación. No, coordinación solo no, coordinación y dirección para dirigir la política de la organización. Y por último, el fortalecimiento de las áreas y de las como elementos de movilización y de elaboración. Mira, José Luis, yo creo que de verdad
está situado en una posición demasiado a la defensiva con respecto a las innovaciones que se producen. Yo creo que hay que buscar fórmulas en las que nos planteemos el qué, un instrumento que se adecue a las necesidades y a los retos que se tienen. Mira, si las cosas van tan bien, pues no sé por qué ha surgido este diagnóstico que hemos hecho. El diagnóstico no ha sido de Alberto Garzón o mío. Es que sitúas una especie de personalización de los diagnósticos, han sido producto del debate colectivo de la Asamblea. ¿Me dejas un momento? Digo, porque es ese diagnóstico el que hace alterar la modificación del instrumento. Mira, yo creo que nos tenemos que enterar de una cosa, de que en este país ha ocurrido desde el punto de vista político, han corrido 20 años en 5. Y si no nos enteramos, entonces sí que no va a hacer falta el debate sobre el futuro de Izquierda Unida. Izquierda Unida va a tener futuro, ¿y sabes por qué va a tener? Porque hay una adecuación al momento y una lectura acertada al momento histórico, que es de ambición por incorporar a más gente de la que está. Cuando vosotros estáis en el tremendismo de la desaparición y tal, nosotros decimos, no, es que nosotros queremos que Izquierda Unida sea más fuerte de lo que está, que haya más gente que se sienta incorporada. Y cuando hablamos del debate del sorteo, lo que estamos estableciendo mecanismos de superación de los filtros que normalmente se producen cuando se eligen delegados en la Asamblea. Y entonces, gracias a ese mecanismo de sorteo que incorpora a gente que nunca ha ido a una Asamblea, que tiene la oportunidad de ir, y dice, no, es que rompe el sufragio universal. Tranquilidad, porque las votaciones van a ser a través de las asambleas o online, y por tanto, cada militante va a votar, ya sea en su casa a través del ordenador, en su asamblea, va a determinar. Es decir, hemos superado el tipo de asamblea de conspiraciones allí el sábado a ver dónde está la lista, quién va adelante, quién va detrás, y es verdad que hay gente descolocada con eso. Y nos hemos centrado en ¿qué? En el debate político. A mí me parece que es una mejora en el método organizativo, que lo que debatamos sea sobre política, que sea no sobre quién va a estar en los órganos, porque eso lo va a decidir la militancia con tranquilidad en las asambleas, con debate colectivo. Mira, yo tengo siempre una extraordinaria confianza en la militancia y en los debates colectivos. Y yo siempre estoy muy tranquilo cuando se producen debates colectivos participados. Y es un método, el de movimiento político-social, que establece con clarividencia que los grandes debates estratégicos van a ser compartidos, desarrollados y participados por toda la militancia. No tiene que ser el coordinador de turno o las mesas camilla de turno, por cierto, que las quité cuando entré de coordinador, las que determinen el futuro de esta organización. Yo creo que esas prácticas que fueron impugnadas en los tiempos de crisis y del 15M son las prácticas que nosotros tenemos que dar respuesta, y la estamos dando. Porque frente a otras estructuras que se están convirtiendo en partidos políticos, y ya termino, yo creo que la reivindicación de la conexión con el ámbito social es una de nuestras fortalezas organizativas. Sí, pero Antonio, yo no sé, cuando os escucho, no sé con quién habláis, sinceramente, porque yo hablo con los militantes y hablo con la gente de la calle, y la gente de la calle nos dicen, creo que a muchos de nosotros, esto que te digo, oye, ¿dónde estáis? Que no se os ve. ¿Dónde está? Sí, claro. ¿Dónde estáis? Que estamos desaparecidos. No aparecemos en Andalucía. En Andalucía tenemos la suerte de que todavía contamos con un grupo parlamentario de 5 diputados, que nos da un espacio, al menos en los medios públicos y en los privados también, en función de sus intereses. Pero, evidentemente, el problema no es solamente, la visibilidad no solamente se mide en cuánto tiempo aparece uno en los medios de comunicación. La visibilidad se mide también en la capacidad de influencia, en la capacidad de propuesta, en la utilidad, en la capacidad que tú tienes de abrir paso a tu política, ¿vale? Esa es también la visibilidad. Pero, además, el debate entre partidos, modelo partido y modelo de movimiento político social, es un debate que nos interesa solo a los militantes de Izquierda Unida. Es un debate absolutamente estéril, que además no le interesa a la ciudadanía para nada. Para nada. Después tendrá que seguir. No me atrevería yo a ser tan contundente, ni aplicarme esa arrogancia de qué es lo que interesa o no interesa. Todo surge por algo, surge por una reflexión colectiva que hacemos, surge también por la conexión que tenemos con colectivos sociales y con experiencias de gente que valiosísima, que se incorporó, que no encontró espacio y que se aburrió, y nosotros queremos incorporarla de nuevo. Hay otras dinámicas que parece que dice, tú ven, coge la ficha, y como dicen algunos, oye, yo es que he ido a Izquierda Unida, he cogido la ficha y ya no me han vuelto a llamar. Y yo creo que lo que hay que hacer es crear espacios donde se encuentre también gente cómoda, y que además en esa comodidad establezcamos un mecanismo abierto con una
con una voluntad de transformación no solo en el modelo político, sino también en el organizativo. ¿Que otros lo dejan? Allá ellos. Nosotros hacemos esta reflexión y yo creo que hay que tener mucho respeto a las reflexiones colectivas y no descalificarlas como ha estado haciendo sobre algo que ya se ha decidido en la Asamblea Federal y que yo creo que no procede, José Luis, a abordarlo de nuevo en un debate andaluz. Seguirán hablando, me imagino, ahora sobre las cuestiones internas. En el último bloque vamos a entrar ya en lo que es el cuarto bloque, que es la estrategia para la confluencia de la izquierda en Andalucía. Creo que vamos a seguir hablando de lo que se ha hablado en casi todos los bloques de este debate. Si me permiten, esto para mí sería como el nudo gordiano del debate interno que tiene en estos momentos Izquierda Unida: confluir, converger, fundirse. ¿Cómo hacer esto y seguir siendo visibles o autónomos? ¿O vale más unirse directamente con otras fuerzas de izquierda para formar una alternativa que pueda sumar o que lleguen a tener un peso real? ¿Cómo se mantienen ustedes autónomos? Por ejemplo, el documento del Consejo Andaluz, Antonio Maillo, la confluencia, dice, es irrenunciable e inaplazable. La coalición Unidos Podemos fue un avance importante en el terreno electoral. Achacan los errores a las prisas del calendario. En lo más cercano, por ejemplo, en lo municipal, pacto solo con Podemos. ¿Van a excluir otras formaciones, como surgió hace unos meses la dirigente de Podemos, Teresa Rodríguez, que apuntó a la necesidad de que Izquierda Unida se desvinculara de sus pactos con el PSOE? ¿Apuestan ustedes por una unidad más allá de los pactos electorales? Por su parte, el señor Pérez Tapias, en su documento, definen Unidos Podemos como un nuevo sujeto político que ha supuesto una pérdida de visibilidad social y política para Izquierda Unida. Dice que no salen ni en las encuestas. Una imagen de subordinación, supeditación a Podemos. Si confluyen, dice que pueden llegar a tener las militancias paralelas a las que usted ya ha hecho. Y ustedes hacen un hincapié muy especial del tema de las alianzas de cara a las municipales, porque dicen que las alianzas con Podemos, posibles alianzas con Podemos en las municipales, dicen desaparecer del espacio municipal sería abrir paso a la desaparición como organización. Entonces, ahora le toca a usted abrir este debate, este cuarto bloque. Tiene la palabra. Vamos a ver, en la génesis de Izquierda Unida siempre ha estado la convergencia, la unidad. Izquierda Unida en sí mismo es un espacio de confluencia, ya lo hemos dicho. Cuando abordamos la confluencia no estamos hablando de nada nuevo, forma parte de nuestra cultura. Nosotros lo que sí decimos es que la construcción de unidad popular es la construcción de espacios unitarios que están vinculados al conflicto, a la movilización y al programa. Eso es lo que nos identifica. Y cuando planteamos una confluencia lo hacemos no desde algo novedoso, llevamos haciéndolo desde siempre y desde hace 8 años, desde luego teorizado. Lo que sí es verdad es que se teorizaba y nunca se cumplía. Y quizás por eso vinieron a rectificarlo socialmente. Pero nosotros, cuando abordamos una estrategia en una convocatoria municipal, en los pueblos se hace un proceso de confluencia natural. Las alcaldías de Izquierda Unida están conformadas, muchas de ellas, con alcaldes que no es que no sean independientes, que no son ni de Izquierda Unida. Y concejales, cientos de concejales que son la presidenta del AMPA del colegio, una persona activista vinculada a los derechos de la sanidad, trabajadores agricultores, que se vinculan a ese espacio. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos cuando hablamos de esa confluencia necesaria? Nosotros hacemos una confluencia con un objetivo político, que es acumular fuerza para un proceso constituyente en el que nosotros decidimos que no vamos a formar parte de los consensos del bipartidismo. El reflejo del modelo territorial es un ejemplo de ello. Hay una recomposición de un nuevo centralismo, donde tiene un protagonismo estelar la presidenta de la Junta de Andalucía, donde está la tradición centralista de la derecha española y Ciudadanos. Y nosotros que decidimos que no vamos a formar parte de ese consenso, ni del debate territorial, porque somos federalistas y apostamos por un encaje cómodo de las partes en un Estado, y tampoco en las políticas económicas. Nosotros decimos que no vamos a participar de los consensos económicos sociales que han llevado a la ruina, a la perdición y a la explotación a la mayoría social a la que nosotros queremos representar. ¿Para qué queremos confluir? Pues queremos confluir en una primera fase o escala. Confluimos en nuestro espacio en Izquierda Unida y, por tanto, si nosotros queremos confluir en Izquierda Unida, también invitamos a confluir con vosotros. Sois vosotros los que no queréis confluir, creáis un bloque en dinámica de partido que me parece erróneo, pero evidentemente nosotros tenemos esa voluntad de encuentro y juntos confluir fuera de Izquierda Unida. ¿Para qué? Para que desde esa pedagogía plantear
un bloque de cambio que genere una alternativa en Andalucía. Nosotros tenemos una responsabilidad en Andalucía. La responsabilidad es que vamos a hacer el argumento a contraris. Si nosotros decidimos, pues bueno, nos quedamos Izquierda Unida, es verdad que hay unas realidades en el mismo campo que han surgido nuevas, pero nada, nosotros seguimos. ¿Qué pasa con ese escenario fragmentado? Que ese escenario fragmentado lo que nos da certidumbre, bueno, le da certidumbre no a Andalucía, le da certidumbre a Susana Díaz de que garantiza su hegemonía política. Nosotros no estamos aquí para dar certidumbre a que la hegemonía la siga manteniendo el Partido Socialista con ese modelo político agotado que tenemos en Andalucía después de 35 años de gobierno, o un Partido Popular que sueñe con ser o que se visualice con ser la alternativa. Y yo creo que en el ámbito autonómico vamos a hacer, y de hecho vamos a convocar, y así está en nuestro programa, una gran jornada de reflexión política a finales de año para establecer la confluencia en un marco base que se establecerá a nivel federal, pero que habrá que hacer y adecuar en Andalucía. Y esa confluencia, como hemos dicho que la hacemos, pues la hacemos siendo lo que somos. Izquierda Unida va a seguir estando en esa confluencia, va a seguir participando como tal, se incorpora aportando ese acumulado patrimonial y político, lo hemos dicho 20.000 veces. Pero llegan los caballos del Apocalipsis y dicen que no. Bueno, pues yo ya lo digo una vez más. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer esa aportación. ¿Y qué decimos? Vamos a hacer un análisis en Andalucía. ¿Y el análisis en Andalucía cuál es? Que un proyecto tan arraigado y fuerte en Andalucía como es Izquierda Unida es un elemento positivo que coadyuva a la construcción de ese bloque. Toda la gente que quiere identificarse con nosotros se incorpora en ese espacio de confluencia con más gente a través de Izquierda Unida. Y afrontamos un modelo en que coincidir programáticamente. Es evidente que tiene que ser con coincidencia programática, si no nos quedamos como estamos, con visibilidad de las partes, porque cada uno tiene que estar cómodo. Lo hemos teorizado, yo creo que Alberto y toda la organización hace un debate muy honesto sobre las dificultades que ha tenido la experiencia de Unidos Podemos. Bueno, hay dos soluciones: convertirla en una melancolía, es decir, categorizar ya eso no vale, o decir que nos sirva de base para mejorar aquí en Andalucía. Nos sirve estupendamente que en Andalucía Izquierda Unida va a ser visible y va a ser un proyecto que tiene aspiración legítima de hegemonía, que significa capaz de persuadir al resto de sujetos que conformen ese espacio para conformar el bloque de que nuestras propuestas se abran paso. ¿Ha sobrepasado, José Luis? Sí. Bueno, efectivamente, la confluencia está en el ADN de Izquierda Unida porque surgimos precisamente de una confluencia de una posición frente al ingreso de España en la OTAN en el año 86, por lo tanto, ese es nuestro origen, ese es nuestro ADN. Pero el debate no está en convergencia sí o convergencia no, confluencia sí o confluencia no, ese no es el debate. El debate está en lo concreto. Confluencia, cómo, con quién, cuándo y para qué. ¿Está de acuerdo que sea una coalición, por ejemplo? Pero ¿por qué me interrumpe? Vamos a ver, yo lo que quiero es que en vez de interrumpirme, me responda si puede a esas preguntas. Evidentemente, a lo mejor no es el momento concreto de un debate que me pueda responder a esas preguntas, pero tendremos que responderlas colectivamente. ¿Será en esa asamblea o en ese que usted dice que se va a convocar y que está en su documento? Bueno, ya lo veremos. Que somos compañeros. Perdón. De hace mucho tiempo. Pues que tú planteas en esa asamblea, ¿vale? Pero esas son las preguntas concretas, no la filosofía de la confluencia. Porque la filosofía de la confluencia estamos todos convencidos. Aunque algunos digáis que no, o nos digáis que nosotros no, pero estamos todos convencidos, nosotros defendemos la confluencia, pero hay que responder a lo concreto. Y el problema, Antonio, es que nos hemos situado en una posición de subordinación con respecto a Podemos en el tema de la confluencia. Nos hemos situado en una posición de subordinación en el tema de la confluencia respecto a Podemos. Titular, 17 de junio del 2006. Maillo dice que Teresa Rodríguez y él serán pareja de hecho y de derecho para ganar las elecciones andaluzas. O sea que desde junio del 2016, campaña de las elecciones generales, ya por lo visto tú decidiste lo que íbamos a hacer de cara a las elecciones andaluzas de cuando se convocaran. Noviembre, Maillo urge a Teresa Rodríguez a sellar la confluencia Podemos-IU antes de un año, por si se adelantaban las elecciones. ¿Vale? Por lo tanto, el problema es que nos habéis situado, y tú en la responsabilidad que tienes de tus declaraciones, tú nos has situado ya en un escenario de subordinación. Porque con estas declaraciones, ¿qué puede entender un militante? Pues que ya sí o sí
sea como sea, sin condiciones, vamos a acudir, como mínimo con Podemos, a las elecciones andaluzas. Y yo creo que la militancia se merece un respeto de debatirlo, por lo menos debatirlo, no darlo como hecho consumado. Y vosotros lo dais como hecho consumado. Y cuando nosotros decimos que hay que ir a la confluencia con fortaleza y autonomía, autonomía supone que después del análisis que hagamos, si entendemos que es mejor para nuestro proyecto y para los intereses que defendemos ir en solitario, porque la confluencia no sea posible o presente aspectos negativos que no estamos dispuestos a asumir, pues no vamos. Y si es positiva, pues vamos. Pero a priori, sí o sí, ya está decidido que tenemos que ir con Podemos a las elecciones andaluzas. Yo creo que eso no, ¿no? Y segunda cuestión, la cuestión programática. En la cuestión programática hay diferencias entre Podemos e Izquierda Unida. Podemos es una cosa, Izquierda Unida es otra. Nosotros nos situamos nítidamente en la izquierda. Yo a veces no sé dónde se sitúa Podemos, ¿eh? No sé dónde se sitúa Podemos, en algunas propuestas. Y tercera cuestión, una cuestión participada, una confluencia participada. Sería un tremendo error intentar imponer la confluencia a la militancia, y no te digo ya al electorado, porque eso no va a funcionar. Si la militancia no asume el contenido y el resultado de la confluencia no va a funcionar, como pasó en las elecciones del 26J con la pérdida de 1 millón de votos. Y esto vale para las andaluzas, pero también vale para las municipales. Por cierto, habría que, no sabemos si Pablo Iglesias le va a dar permiso a Teresa Rodríguez para que ella haga las candidaturas con autonomía, porque Podemos, de momento, tiene centralizada la formación de las candidaturas. O nos vamos a comer en Almería otra vez a otro comandante o a otro general que no sé lo que es, ¿vale? No, ya no nos lo comemos más, ¿no? Así que yo creo que eso también tiene que quedar claro, ¿no? Y en el ámbito municipal, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que las asambleas tengan autonomía para decidir en el escenario de su localidad qué es la mejor opción. Si van con candidaturas propias o van con candidaturas de confluencia local. Y a mí me gustaría que tú defendieras en los órganos federales, porque las municipales son de responsabilidad federal, que Izquierda Unida de Zamora, si quiere ir a las municipales como Izquierda Unida de Zamora, lo puede hacer. Y no se le imponga ir a una confluencia. Y digo Zamora como digo Córdoba, por poner otro ejemplo. José Luis, yo creo que cuando habla de subordinación de eso, a lo mejor sabes tú algo más. Nosotros no sabemos de subordinación. Izquierda Unida, no, si quieres te hablamos de la Corrala o de cualquier otro episodio. Izquierda Unida habla de tú a tú con todas las organizaciones, de tú a tú. En Andalucía hablamos de tú a tú, sin ningún complejo. Y además no vamos a aceptar que no sea de otra forma. Y además lo hemos demostrado. Nosotros planteamos la confluencia, pero no lo planteo yo, Antonio Maillo, que se ha ido al monte. Es una reflexión, no me he salido nunca de ningún informe que se ha aprobado democráticamente en un órgano. Otra cosa que tú no lo compartas, pero no me he salido, nunca nadie me ha dicho que he hecho declaraciones que no tienen nada que ver con las propuestas aprobadas. Nosotros nos situamos en una apuesta por confluencia que digo que desde el punto de vista autonómico es la voluntad de crear un bloque que tiene que ser con acuerdos programáticos, indudablemente, con acuerdos programáticos y con una visión, que aspiración, que lo decía en mi primera intervención, de conseguir convencer de que nuestras propuestas son las mejores. Estoy convencido de que gran parte de las propuestas que nosotros planteamos para Andalucía son de las mejores. Y yo estoy convencido que nos van a escuchar el resto de organizaciones, y hablamos de organizaciones políticas, sociales y de cualquier otra naturaleza. Y en el ámbito municipal lo tenemos claro y lo decimos en el documento. Decimos algo muy claro, que es que si complejo y de adaptación tiene que ser el proceso andaluz, mucho más de análisis de la realidad concreta en cada municipio, en una Andalucía donde nosotros tenemos casi 350 asambleas, donde hay una complejidad manifiesta de diagnóstico y donde nosotros tenemos la confianza, y yo personalmente tengo la confianza absoluta, la tranquilidad de que de los debates políticos en cada asamblea local va a salir la mejor propuesta de análisis de lo que debe ser la confluencia o la mejor salida de proyecto político en las elecciones municipales. Estoy convencido, por tanto no tengo ningún miedo, no solo miedo, es que lo que decimos en la asamblea y lo importante es que en una política, en un momento en que la política no es una foto fija, sería deshonesto por nuestra parte plantear en un documento a 2 años vista, decir lo que va a ocurrir en 6 meses, en 1 año, en año y medio y en 2 años.
Eso es deshonesto, porque quien se atreva a decir lo que va a ocurrir dentro de año y medio es que o nos toma el pelo o está en otra ciencia. Nosotros lo que decimos es que cada momento de reflexión y de decisión va a ser un momento de reflexión y de decisión colectiva y de cada asamblea local. Y cada territorio va a decidir producto de esa reflexión que la van a hacer de diagnóstico, de cómo está, cómo acumular fuerza, cómo construir. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es la reflexión de qué tenemos que conseguir en las elecciones municipales, y es, ¿estamos dispuestos a contribuir a que las elecciones municipales también sean parte de la acumulación de fuerza de este proyecto político? Yo creo que sí, pero adecuada a cada realidad. Y para eso tenemos la asamblea y las jornadas que vamos a hacer a finales de diciembre. Y ya te puedo adelantar que habrá, si nosotros ganamos y yo renuevo como coordinador, apuntaré a que prácticamente cada 3 o 4 meses tendrá que haber encuentros de carácter municipal, porque lo vamos a construir conjuntamente, con transparencia y con una experiencia que para mí ha sido fantástica en estos 4 años y que quiero agradecer, que ha sido el Foro de Alcaldes de Izquierda Unida, donde nunca antes se han reunido tantas veces los alcaldes de Izquierda Unida y los portavoces de los grupos municipales de las grandes ciudades. Ha votado ampliamente, lo siento, perdón. José Bueno, Luis. me tomaré alguna licencia. Cuando me aludes a mí personalmente con respecto a la subordinación al Partido Socialista, no, sinceramente no sé por qué lo haces, porque yo siendo viceconsejero nunca me he sentido subordinado al Partido Socialista. Yo no sé si tú, siendo como director general, te sentiste subordinado al PSOE. Yo no, desde luego. Y no creo que nuestros alcaldes, incluso los que están gobernando con el Partido Socialista, se sientan subordinados al Partido Socialista. Por lo tanto, creo que es una cuestión que sobra. Pero yo te haría una pregunta muy directa, Antonio. ¿Tú te comprometes a que efectivamente vas a defender en Izquierda Unida Federal, que es la responsable de las elecciones municipales, que cualquier asamblea que quiera, sea del tamaño de la ciudad que sea, va a poder optar a presentarse con las siglas de Izquierda Unida si así lo decide la asamblea? Por ejemplo, los compañeros de IU Zamora el otro día anunciaron que iban a hacer una consulta a la militancia y que, en función de lo que saliera, si Madrid les imponía que no podían presentarse como Izquierda Unida de Zamora, tomarían decisiones personales, aunque acatarían la decisión. Pero yo pienso en Córdoba, por ejemplo, donde estamos cogobernando. ¿Tú te comprometes a que respetar lo que decidan la Asamblea Local de IU Córdoba respecto a cómo se van a presentar? Si se vuelven a presentar como Izquierda Unida, o se le va a imponer candidaturas locales ciudadanas o del cambio, de eso que se llaman ayuntamientos del cambio, como si nosotros no hubiéramos transformado la realidad mientras gobernamos. Yo me gustaría oírte ese compromiso, porque ese compromiso sí da certeza, o puede empezar a dar certeza a nuestros cargos públicos, y creo que es importante, ¿no? Y por otra parte, yo creo que efectivamente los municipios son una pieza importante, pero en el documento de Podemos, ese que nos sentó tan mal a todos, y que tú hiciste bien en decir que era una injerencia, ¿vale? Se dice una cosa. Permitir que nadie... De acuerdo, se dice una cosa, y es que ellos no van a participar en ningún cogobierno con el PSOE, ni van a apoyar candidaturas de confluencia allí donde nosotros hayamos gobernado con el Partido Socialista o estemos gobernando con el Partido Socialista. Y eso no lo han retirado de la versión última del documento suyo, ¿eh? Eso sigue vigente, ¿vale? Por lo tanto, la política de alianzas después de las elecciones municipales, ¿quién la decide? ¿La confluencia o Izquierda Unida? Eso habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque claro, si somos una fuerza autónoma, la política de alianzas después de las elecciones también la decimos nosotros, ¿eh? No la decide la confluencia, supongo, ¿vale? Y con respecto a la formación de las candidaturas, habrá que definir también cómo se constituyen las candidaturas, ¿no? Porque yo te ponía el ejemplo del militar de Almería, que no sé, como yo no hice la mili, no sé de graduaciones, no entiendo, pero ¿aceptaríamos que se nos impusiera un militar en Almería otra vez, por ejemplo? Entiendo que no, ¿no? Luego, el mecanismo de formación de las candidaturas tiene que ser un elemento fundamental. ¿Qué ventaja le ve a la confluencia? Digo, dime alguna ventaja, porque es que todos son miedos. Mira, yo creo que, primero, yo no impongo nada porque yo voy a ser coordinador y eso será en otra época, pero yo no voy a imponer nada a mi organización. En todo caso, serán la reflexión colectiva de todos la que imponga. Yo puedo tener una opinión personal,
Pero lo que tengo muy claro es que nosotros, a nivel municipal, vamos a abordar una estrategia de diagnóstico de cada realidad y que la reflexión colectiva de cada asamblea va a sacar la conclusión más sabia. No tengo ningún miedo, a la que sea, porque habrá variedad. La confluencia no se puede hacer por decreto, la confluencia tiene que hacerse de voluntad, de encuentro. Las confluencias, lo que hay es niveles de confluencia, porque yo niego la mayor. ¿Cómo que no hay confluencia porque no vayamos con otro? El espacio, Izquierda Unida es un espacio en sí mismo de confluencia. Hay otros donde somos insuficientes y se unirán con nada. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la clave? Compromete tú si tú eres coordinador. ¿Te comprometes a dejar que sea el debate colectivo de la organización la que determine los espacios de confluencia? Yo lo tengo clarísimo. Total confianza sobre los grupos municipales. No solo total confianza, sino capacidad de nuestra organización para sacar la mejor lectura a la situación de cada municipio, pero desde la construcción de una voluntad mayoritaria. Se nos agota el tiempo, le toca a usted el último minuto. De este bloque, sí, bueno, efectivamente. Claro que yo me comprometo a eso si salgo de coordinador, si es lo que estamos defendiendo. Es lo que estamos defendiendo. Si a mí me empieza a alegrar escucharlo, porque no he escuchado eso que usted está diciendo hasta ahora, ¿eh? Ahora, seguramente. Tú, José Luis, que nos conocemos desde hace. Bueno, perdona, me sale usted de vez en cuando. Pero me empieza a alegrar oír eso, porque hasta ahora eso no estaba escrito en ningún lado. Seguramente, porque hemos presentado el documento con una posición clara en el tema de la confluencia municipal, con unos criterios claros, estamos influyendo a conformar una opinión dentro de la organización. Y yo, claro que me alegro y me comprometo a eso, ¿vale? Me comprometo a eso si tenemos la opción de gobernar nuestra fuerza política. Y la confluencia, evidentemente, es para sumar, pero hemos comprobado ya que en política 2 y 2 no siempre son 4. A veces la suma no multiplica, sino que resta y divide. Si no me equivoco, entramos ya en los 2 últimos minutos donde tienen que pedir el voto y le toca empezar a usted, José Luis Pérez Tapia. Bueno, pues a mí me gustaría que los militantes de Izquierda Unida, en estos días que quedan, lean los documentos con serenidad, con tranquilidad. Creo que son 2 documentos, cada uno desde su posición, importantes e interesantes, que invitan a la reflexión. Ya hemos valorado que desde nuestro punto de vista el documento oficialista deja muchas ambigüedades y muchos aspectos sin concretar. El nuestro ha pretendido ser una contribución concreta al debate de lo concreto, porque en la filosofía hay muchas cuestiones que estamos de acuerdo y no es un debate de filosofía en este momento. Nosotros lo que estamos pidiendo es el apoyo para una candidatura que va a ser garantía de una Izquierda Unida fuerte, autónoma y unida para contribuir a cambiar Andalucía en las mejores condiciones y que pueda confluir sin diluirse. ¿De acuerdo? Yo quiero dirigirme a los militantes, simpatizantes, a todos los ciudadanos que están siendo de izquierda y progresistas, están preocupados y están ocupados, interesados en nuestro debate. Nosotros tenemos que decirles que frente al miedo tiene que vencer la esperanza. Siempre en la historia de la izquierda se han conseguido objetivos desde la esperanza, desde una organización que tiene que ser más grande, que tiene que ser útil y que no puede tener miedo, que tiene que ser útil a la clase trabajadora, a las víctimas de la crisis. Nosotros queremos una Izquierda Unida que organice a las víctimas de la crisis y de la globalización. Queremos darle, insuflar ánimo y esperanza a las que limpian los hoteles por apenas 2 euros, a los explotados en el servicio de hostelería, a los trabajadores del campo, a la gente que se ha ido de Andalucía y aspira a volver y a desarrollar una vida en Andalucía. Ya me conocéis, no hemos dejado la piel y algo más en todo este tiempo y desde esa confianza estamos seguros que vamos a seguir juntos nosotros y mucha más gente para ganar Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este debate. Creo que es el primero que se produce para los aspirantes a la coordinación de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Ahora los plazos, si no estoy mal informada, para votar los documentos y con ellos los candidatos serían entre el 25 y el 28 votación online y entre el 29 y el 4 de octubre sería presencial. Esto nos llevará al 1 de octubre, también domingo, para votar a los militantes ese 1 de octubre tan famoso. Es un día para la votación. Bueno, aquí también vamos a votar. La asamblea, recordamos, sería el fin de semana del 7 y el 8 de octubre. Y bueno, pues muchas gracias, mucha suerte a los dos. Y
Buena campaña. Enhorabuena. Muy bien.